Hola Mundo. Revista informativa que comunica y transforma. En Medio Mundo 91.5 FM. Con Amanda Trujillo y Melissa Túqueres. Tenemos aquí a Segundo Ipiales, candidato a concejal rural del movimiento Democracia Sí, Lista 20. Bienvenido, Segundo. Bueno, muchas gracias. Primero, hacer llegar un cordial saludo a todos los radioescuchas y los quienes nos ven por las redes, y a ti, Amandita, y a la compañera que se encuentra también en el otro estudio, por esta apertura que se nos da en estos medios de comunicación, donde nosotros podemos difundir nuestros ideales y podemos tener una conversación amena contigo y con quienes quieran interactuar. Segundo, pues nosotros quisiéramos plantearte una inquietud. ¿Por qué te interesaste ser candidato a concejal rural? ¿Cuál fue tu motivación? Bueno, lógicamente yo lo que siempre he criticado es que las concejalías rurales no han estado bien representadas por gente que conoce el sector o gente que vive las vivencias que nosotros hemos vivido. Pues yo debo decir orgullosamente, yo vengo de esos sectores de lo que es la comunidad Turupamba, perteneciente al pueblo Quichua Caranqui, y eso pues hemos visto las decepciones en las cuales pues las concejalías rurales únicamente han servido para sumarse al alcalde de turno y levantar las manos y no hacer los trabajos que necesita realmente el sector rural. Bueno, pues mi situación política también inicia como fui estudiante del Teodoro, fui parte también estudiante del Patrón Mejía, que así se le conoce a nivel nacional, y lógicamente pues yo quedo huérfano a los 13 años de padre y comienza mi futuro por mis propios medios, trabajando desde los 13 años, llego aquí a Ibarra nuevamente, entro como empleado privado a lo que es Ilensa en ese entonces y hoy Licores de América, pues, y en ese momento pues también fui elegido como presidente del Comité de Seguridad Ocupacional. En esas áreas pues en la cual pues yo había tenido que movilizar, hacer gestiones, y la decepción de la atención en lo que es el sistema del servicio público en las instituciones, donde a la gente generalmente del campo que tiene que viajar 2 horas a veces para poder acudir a hacer alguna diligencia, pues no han sido bien recibidos. Nadie ha valorado ese tiempo que la persona hace, ese sacrificio para poder llegar a hacer una diligencia, no una diligencia personal, Amandi, porque generalmente los presidentes de los barrios lo que hacemos es, por decir, en el actual momento, pues soy presidente de la comunidad Turupamba igual, y lo que hacemos es acudir a las instituciones a exigir nuestros derechos, pero sin embargo, pues a veces las autoridades se olvidan que como en el momento que estamos atravesando golpean todas las puertas pidiendo los votos, y cuando ya están pues dentro de lo que es el escritorio o ejerciendo el poder, pues ni siquiera se puede dialogar. Entonces eso personalmente me ha indignado, y como un profesional en derecho que conozco derechos, bueno, tengo la profesión de abogado, tengo una maestría en derecho constitucional, más allá de conocer derechos, pues a veces conociendo las exigencias que tienen las autoridades. Esto pues nos lleva hoy a poder acudir a la gente y decirles que en verdad, o sea, somos gente nueva, que queremos realmente el cambio porque lo vivimos y lo hemos palpado en carne propia, estas desatenciones que se nos da las instituciones públicas y la alcaldía con los concejales que únicamente pues han llegado a los escritorios y desde ahí han querido dirigir. Mira, una de las competencias que ustedes, en caso de que llegaran a ser concejales, pues es fiscalizar, aprobar los presupuestos, aprobar ordenanzas. ¿Tú tienes algunos planteamientos acerca de, por ejemplo, de hacer este ejercicio de ordenanzas? Lógicamente, sí, las facultades están establecidas en el COTAD de los concejales, pues que es fiscalizar y legislar, pero no es menos cierto que también se puede coordinar proyectos que vayan en beneficio del sector rural. Y una de las ordenanzas que yo he venido desde mucho antes de estar participando en esta línea política, pues ha sido el buscar una ordenanza que se aumente el presupuesto participativo de los barrios y comunidades, porque
Tomen en cuenta que, si bien es cierto, en las fiestas es necesario que haya un momento de esparcimiento, pero se gasta como $200,000, por decir, y esas fiestas se hacen en el centro de la ciudad, ¿no? Porque no se Un hacen millón dentro se gastó la anterior vez. Sí, pero vamos hablando de eso, y por decirle, hay otro conflicto que, por ejemplo, en esta administración se hizo la readecuación de los ceibos, donde no era necesario, porque si lo único que vemos es el cambio de color de adoquín, de lo que era de cemento, pues se gastó 2 millones, y a nosotros como barrios en este periodo que pasó se nos dio $9,800. 9,800 que dentro de los estudios, dentro de lo que es la elaboración de planos y todo eso, se ejecuta un 65%, que incluso nosotros como comunidades, como barrios que estamos fuera de lo que es la parte urbana, habíamos hecho pedido que se nos haga entrega en materiales, porque ahí podemos avanzar, porque ha sido la única forma como los barrios y comunidades hemos salido adelante en base a mingas, pero ni eso se nos ha querido dar, se nos ha dicho que no es posible, porque Participación Ciudadana ya tiene establecido cómo tiene que ejecutarse por medio de técnicos, pero a veces hasta en eso. Yo lo vivo en carne propia hasta el día de hoy, que sigo siendo presidente de la comunidad Turupamba, pues en la ejecución de obras que lo he manifestado, no porque el presidente que está en ese momento quiera dejar inaugurando la obra, sino para que pueda dar el seguimiento de la obra que se aprobó y poder ver que fiscalizar, porque todos somos fiscalizadores, toda la ciudadanía de las obras, porque son recursos públicos de todos los ciudadanos. Entonces, ante esos hechos, pues mi propuesta es, lógicamente, centrado en lo que es el incremento del presupuesto participativo, porque con el presupuesto que nos da, con la forma como se ejecuta, no se puede hacer mayor cosa. Pues, entonces, por ejemplo, ¿cuánto es el presupuesto que se dedica a este tipo de presupuesto participativo? Hay un porcentaje del presupuesto de la alcaldía del municipio, ¿y cuánto se quiere subir? Bueno, para lo que es, me parece que está sobre el 10% de lo que es total de lo que sale, pero sí sería bueno que se incremente, o sea, es decir, o sea, si nosotros nos dieran un presupuesto a cada barrio, el presupuesto participativo de unos $20,000, por decirle, podríamos hacer un poco más de obras, porque si hablamos de que exista obras de parte del un alcalde o de parte de un prefecto, en mi barrio al menos, en mi comunidad, no existe una. Todo es en base a presupuesto participativo, en base a mingas, y creo que eso ha sucedido en todas las comunidades del sector rural. Otra de las ordenanzas que se debe crear también es porque la parte rural generalmente está constituido de la parte indígena, como así se le denomina, y siendo la Constitución que se ha establecido los parámetros del derecho propio, no existe una regulación para que la justicia indígena que se practica sea aceptada. Un ejemplo, por decir, si es que el cabildo se reúne, porque el cabildo es la máxima autoridad y dice para una legalización de un terreno en una comunidad que esté dentro del circuito indígena, pues el registro de la propiedad no debería objetar, pero lamentablemente aquí en Ibarra no pasa eso. Un ejemplo, Cayambe ya tiene ese paso. ¿Ya? Y eso es lo que se debe seguir impulsando, porque el sector rural generalmente es casi parte indígena, con excepción de, por ejemplo, San Antonio, que es ya casi como urbana. Entonces, pero de ahí los sectores, por ejemplo, la parroquia La Esperanza, Angochagua, es un sector indígena que debe estar regulado, eso para evitar esos inconvenientes que se tiene y darle una mejor tramitología. Porque, como vuelvo a decir, mucha gente tiene que salir del campo a la ciudad a hacer las gestiones y resulta que no le atienden, no se gestiona. Entonces, ¿de qué servicio eficiente y de calidad se podría hablar? Ese ha sido uno de mis enfoques de poder luchar, o sea, contra los menos protegidos, como yo lo determino así, o los olvidados, como podríamos llamarle. Sabes que todos llegan con ese discurso de que nosotros vamos a estar con los excluidos, con la gente empobrecida, nosotros vamos a llevar sus ideas, pero ¿cómo hacerle entender a la comunidad, a la gente, de que tú eres diferente, de que una persona es diferente, de que un candidato se diferencia de los otros? ¿Cuál crees que debería ser la forma de actuar? Bueno, somos diferentes, porque personalmente yo no pienso en el dinero que uno puede ganar llegando a la concejalía, sino en un servicio social, porque la política es de servicio. El problema ha sido que todos los quienes han estado nunca lo han pensado desde esa línea.
Lo han pensado simplemente en cuánto es lo que yo voy a generar réditos económicos personalmente y para mi familia y mis allegados, que incluso, o sea, no solamente se conforman con el salario que se les paga, sino también dentro de otras prebendas, dentro de otras coimas que hacen que se enriquezcan solamente de manera personal y a veces inclusive chantajeando. Hoy, por ejemplo, hasta los presidentes de los barrios, los presidentes de las juntas parroquiales se han prestado para ser únicamente parte del gobierno de turno, del gobierno, en este caso del gobierno descentralizado, que es una alcaldía, que son los concejales, y no así luchar por el bien de la comunidad. Entonces nosotros, generalmente mi persona es diferente porque yo lo vivo las necesidades, lo viví, lo crecí en mi comunidad y hoy como presidente que vengo ejerciendo desde el 2020, 21 y 22 y sigo en el cargo y pues siendo parte del pueblo quichua Caranqui, que desde luego un saludo para el compañero Lenin Farinango, que también hemos sido parte de esa lucha social en el paro y todo eso, porque ha sido la única forma de nosotros de reclamar los derechos, no como a veces nos ha tratado la gente de la parte urbana diciéndonos, por ejemplo, en el paro, ¿qué decían? Ya salen los indios vandálicos. Y no ha sido de ninguna manera vandálico, sino de una manera pacífica, como había conversado yo con el compañero Lenin, nosotros tenemos el derecho a la resistencia y para hacer valer nuestros derechos, esa ha sido nuestra fuente de lucha. El tema de la fiscalización es como llegan, ¿no? Varios concejales de varias tiendas políticas, de varias organizaciones y no se ponen de acuerdo. Llegan ahí, se hacen más escándalos y no se llega prácticamente a hacer un ejercicio real. ¿Cómo hacer este tipo de ejercicio de que no llegue esa forma a desgastarse, sino prácticamente a hacer un verdadero papel del concejal? Bueno, el asunto es que primero hay que conocer los derechos de uno para luego exigir, ¿no? Y lógicamente la fiscalización, muchos, por eso yo iniciaba diciendo que muchos se han sumado a la alcaldía y se han vuelto una sola masa en vez de fiscalizar y legislar cómo se vinieron distribuyendo los presupuestos o en qué se invirtió. Incluso, o sea, de manera fundamentada, uno está en la capacidad en el momento de legislar, porque todos somos fiscalizadores, no solamente los concejales, sino la ciudadanía. Y podemos conversar con los barrios, con la gente y decirles, si es que hay que levantarse, hay que levantarse. Vea, hay un caso nomás donde se le destituyó inclusive al alcalde Loja, me parece que es, si no me equivoco la memoria, por incumplimiento de lo que hizo las promesas de campaña y no se ejecutó lo que tenía que hacer. Pero lamentablemente, como yo siempre digo, o sea, llegan a ser concejales y simplemente muchos ni siquiera asisten a las reuniones. Entonces, no tienen ese servicio social que nosotros como comunidades, como presidentes y todo lo demás, lo hemos aprendido a servir y no servirnos de la gente. Y en muchas ocasiones con plata y persona. Entonces, esa es la diferencia, como vuelvo a decir, crecimos desde la parte de abajo y conocemos las necesidades y sabemos lo que es luchar por nuestras comunidades y por la gente que realmente lo necesita. Sí es lamentable, como yo hoy lo digo en campaña, es la primera vez que postula un concejal rural a la ruralidad que es del mismo campo y sabe las necesidades, porque antes han estado, por decir, concejales de lo que es San Antonio, que es más parte urbana, y que se han olvidado totalmente de la ruralidad, ni siquiera les conocen, cuando la función del concejal rural debe ser de territorio reuniéndose con el presidente de la junta parroquial, con los presidentes de los barrios, para poder impulsar algún proyecto urgente que necesite cierto sector y que no ha sido posible. Mira, segundo, otra situación también en este momento de campaña, por ejemplo, la gente está acostumbrada a que le regalen cosas, por ejemplo, en campaña y que este tipo, por ejemplo, de competencias, ¿no? En este momento, en este marco de las coyunturas electorales que estamos viviendo, ¿cómo estás haciendo tu campaña? Porque la gente a veces, si bien reconoce el trabajo, el compromiso que a veces, como tú dices, yo vengo desde abajo, yo vengo desde el sector rural, yo soy un representante que he vivido, sin embargo vienen otros y les compran el voto. ¿Cómo hacer que sea una campaña diferente? ¿En qué te diferencias tú de los otros? Lamentablemente, como tú lo dices, o sea, falta educación en el ser humano y piensa que el que más campaña o el que más regala es el mejor candidato, totalmente equivocados. No se debe ver desde esa línea.
sino realmente verle la sinceridad de las palabras que uno tiene, esa sinceridad que sale del corazón, no solamente de labios hacia afuera. Entonces, hoy vemos realmente nosotros como persona, como Segundo Ipiales, como un profesional que se gana la vida diaria de una manera honesta y camina con la frente en alto, puedo decir, no tengo ese poder económico para poder regalar a la gente. Lo único que lo he dicho es, si queremos el cambio, debemos empezar pensando en elegir personas que conozcan el área, que sean del sector, que realmente hay ese compromiso de ir a luchar por la gente. No pensando en que en los 4 años cuánto es lo que yo voy a ganar. No me interesa el sueldo como personalmente. Si el sueldo fuera, por decirte, de $1,000, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque primero es servir y no servirme y no enriquecerme, o sea, de eso, y verle la política como una mina de oro y querer estar ahí, como vemos muchos políticos que ya estuvieron, no lo hicieron y hoy vuelven a ofrecer. Entonces, ¿quién puede creer? Lógicamente la gente me ha dicho, todos dicen lo mismo, como tú me dijiste al inicio. Sí, lamentablemente, o sea, son discursos políticos que muchos se toman, aparentemente en ese momento, se toman la foto, se abrazan, le dan la mano hasta al que ni siquiera deberían darle la mano, pero eso en ese momento de política, porque de ahí vamos viendo que hasta las puertas se nos cierran. Yo lo he vivido y lo digo muy frontalmente, las instituciones públicas carecen de esa eficacia de servicio a la ciudadanía. Se nos cierran las puertas y personalmente debo contar algo. Cuando yo la primera ocasión como presidente comparecía en MAPA, no me presento diciendo soy el magíster ni soy el abogado, simplemente me presento como una persona común y corriente para poder conversar con el gerente. Pero me dicen, no está, entonces ahí uno tiene que decir, a ver, un ratito. Pues yo sí soy preparado y conozco mis derechos, entonces ahí como que le abren las puertas. Pero no es esa la situación. Claro, que no para debe todos, ser ese, que para debe ser todos igual, tendría pues, que debe ser las igual la puertas atención. abiertas, o sea, escucharles, o sea, porque ellos tienen que devengar el sueldo que nosotros como ciudadanos les pagamos por medio de un servicio. Entonces, eso es lo que se han olvidado las autoridades y especialmente quienes fiscalizan y legislan conjuntamente con la alcaldía, que cualesquiera movimiento político que esté, nosotros debemos no romper esa ideología, llegar con la misma ideología y mantenernos en esa ideología. No vendernos a principios ajenos que de pronto llegando a la concejalía nos puedan querer absorber. Así es. De esa manera nosotros culminamos la entrevista con Segundo Ipiales, contarles de que hemos estado conversando con Segundo Ipiales, candidato a la Concejalía Rural de Democracia Sí, lista 20. ¿Algo que quiera acotar? Simplemente agradecerles y hacerles un llamado a todos los radioescuchas que pues siguen a este prestigioso medio de comunicación y decirles que elijan bien, quieren un cambio, pues voten por gente nueva, realmente que no esté contaminada ni venga desde viejas políticas, de viejas tradiciones políticas mañosas que lo único que pretenden es llegar al poder. Hacerles un extenso saludo, darles un abrazo cordial y pues a quienes nos escuchan, piénselo bien en el momento de votar. Somos gente nueva, gente que queremos realmente el cambio y queremos luchar por el sector rural. Muchísimas gracias, estimado Segundo. Hola Mundo. Revista informativa que comunica y transforma. En Medio Mundo 91.5 FM. Con Amanda Trujillo y Melissa Túqueres.